5 de octubre, 27º domingo durante el año. Un tema que tal vez se nos puede parecer un poco extraño, al cual no estamos acostumbrados. La gente de las provincias sí, que es el ejemplo de la viña, que era un ejemplo una experiencia muy conocida y vivida por los israelitas, por la zona en la cual vivían. Era una zona donde las viñas podían crecer siempre y cuando se trabajaran, que es lo mismo que sucede con nuestras viñas La Rioja, Mendoza. Hay que cuidarlas. Y entonces siempre se comparó el pueblo de Israel con una viña cuidada por Dios. Las viñas eran importantes porque solían ser el sustento de la familia y era trabajada y conservada por generaciones, y requiere mucho cuidado, mucho cariño, y entonces se habla de Dios que ha plantado la viña y la ha rodeado de cuidados para que dé los frutos esperados. Ahora, la comparación de la viña lo que nos dice es que a pesar de los trabajos que Dios se tomó, sin embargo, Él esperaba que diera uvas, pero salieron uvas agrias. Y entonces se queja Dios a través de Isaías: ¿qué más podía hacer yo? Lo único que puedo hacer es destruir la viña y decirle la verdad. Es una cosa que no ha dado resultado. Termina diciendo Isaías: Él esperó justicia y lo que hay es sangre y hay gritos de angustia. Este es el trasfondo de el ejemplo de la viña, que lo va a retomar Jesús con muchísima más fuerza en el Evangelio de San Mateo, hablándole a los sacerdotes y los ancianos del pueblo. Un hombre que planta una viña, la cuida y la alquila a unos viñadores para que la cuiden, pero los viñadores trabajan mal, y cuando manda a los servidores para recibir el estipendio que le correspondía por el alquiler, son maltratados, son echados. Bueno, todo esto es una alegoría de la historia de la salvación. La viña es el campo de Dios, es Israel, y los viñadores son los dirigentes encargados de cuidar la viña y hacerla crecer. Son los dirigentes encargados de la fe del pueblo, y son los profetas los que van a llegar a percibir el salario y los que son maltratados y echados. Y por último, cuando el propietario dice: voy a mandar a mi propio hijo a ver si le llevan el apunte, apoderándose de él, lo arrojaron fuera de la viña y lo mataron. Primera parte del Evangelio, que está hablando también no solamente de los profetas que se han acercado a Israel para decirles la verdad, sino también el profeta por excelencia, que es Jesucristo, que es rechazado. Característica de todos los profetas. ¿Cómo va a terminar el Evangelio? Un Dios que va a acabar con esos miserables y entregará su fruto, el fruto de la viña, a otros. Y termina Jesús diciendo: el reino de Dios les será quitado a ustedes y va a ser entregado a un pueblo que lo hará producir.
Claro, los sumos sacerdotes y los fariseos se dan cuenta de que Jesucristo está hablando de ellos como dirigente, ¿no? Y buscan el modo de detenerlo. Ya empieza la conspiración contra Jesús, pero temían a la multitud que consideraban a Jesús como un profeta. Este es un primer acercamiento al Evangelio, y lo que podríamos decir de la fuerza de este Evangelio es la dificultad de los dirigentes que han recibido un encargo de Dios y han dejado de ser dirigentes, aunque con la camiseta de dirigentes, porque se apropiaron de la viña. Es posesividad. Pensaron que la viña era de ellos y no se dieron cuenta que ellos eran los que encargados de la viña que había dejado el Señor antes de irse. Se apoderaron de los frutos de Dios, y aquí reside la gran maldad que Jesucristo va a venir a denunciar, por la cual va a ser muerto y que va a permitir que se universalice el mensaje de la salvación, superando la tentación de ser dirigente. La tentación del dirigente es no considerarse dirigente, sino considerarse dueño. Y no relativizarse. Yo siempre coloco como ejemplo la kipá que utilizan los judíos, o el sombrero, que significa que por encima de mí, por encima de mi cabeza, está Dios. Ahí la viña está, yo estoy relativizado, la viña no es mía, es de Dios, yo soy el encargado que Dios ha puesto. Todos nosotros somos encargados, somos responsables de algún trozo de vida. Puede ser el lugar donde trabajo, la tarea apostólica que realizo, puede ser mi familia, puede ser la tarea misionera que me toca. Y siempre y cuando yo viva todo eso relativamente quiere decir que son medios para que yo llegue a Dios, no me apodero. Ahora, desde el momento que cambio el medio y lo pongo como un fin, yo me estoy agrandando a mí mismo, no me relativizo, no dependo de Dios, y ese no depender de Dios es para los hebreos el pecado más grave que puede existir, y que es de hecho el que va a denunciar Jesucristo. Podríamos sintetizar un poco todo este Evangelio diciendo que todo esto nos tiene que llevar a cumplir nuestra misión dependiendo de la voluntad del Padre, de la misma forma que lo hizo Jesucristo hasta la muerte, teniendo muchísimo cuidado con el apoderarse de lo que no es de uno, es decir, teniendo muchísimo cuidado con la posesividad que se mete siempre por los lugares más recónditos de nuestro corazón y de nuestra cabeza. De ahí que se necesite mucha pureza de intención, y también se necesite estar muy alerta para que la dependencia de Dios siempre esté presente y que no nos apoderemos de lo que no es nuestro. Podemos apoderarnos del afecto de los demás, podemos apoderarnos de la vida de los demás, podemos apoderarnos del destino de los demás. La posesividad es una tendencia muy torcida del corazón humano. Y a esto se refiere Jesús. Vamos a pedirle a Dios entonces que nos ayude a tener pureza de corazón y sobre todo tener sentido de Dios, tener sentido de lo sagrado. Los dirigentes han dejado de ser dirigentes porque perdieron el sentido de lo sagrado. Tienen
vestidura de religiosos, pero no son personas creyentes, utilizando una distinción muy conocida, ¿no es cierto? Y eso hace que sean extranjeros en la misma tierra de Dios. Ojalá que habitemos la viña ocupando nuestro lugar y que no nos metamos donde no debemos. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre todos nosotros y permanezca para siempre. Podemos quedar.